Durante 3 años envié dinero cada mes al esposo de mi hija, creyendo que ella había muerto en un accidente. Entonces, una mañana la vi, de lejos, caminando por la calle con otro hombre, viva, sonriendo, sin saber que yo estaba ahí mirando. Y lo que descubrí después fue mucho peor que cualquier muerte. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Desde qué país o ciudad estás viendo esto ahora? Escríbelo en los comentarios, porque me encanta saber que estamos conectados por esta historia, aunque sea desde tan lejos. Una observación importante. Algunos elementos de esta historia han sido adaptados para fines narrativos. Pero la esencia de lo que vas a escuchar es verdadera. Y la lección que conlleva puede proteger a alguien que amas. Tenía 72 años cuando el mundo que conocía empezó a desmoronarse una mañana de martes, mientras esperaba el camión en la esquina de la calle de las Jacarandas. No era un día especial. El cielo estaba de ese gris descolorido que el invierno deja sobre la Ciudad de México como una cobija vieja, y yo cargaba en la bolsa la cartera de medicinas del mes, 2 recetas médicas y el comprobante del depósito que había hecho la víspera. 600 pesos, el mismo valor de cada mes en los últimos 3 años, enviados para Rodrigo, mi yerno, el viudo de mi hija Claudia. Yo me llamo Dora. Doriña me decía mi esposo Antonio, que partió hace 6 años de un infarto silencioso un viernes por la mañana mientras tomaba el café que yo le había preparado. Me quedé sola en una casa que antes tenía olor a familia y aprendí que la soledad tiene un peso físico, como una piedra que va creciendo en medio del pecho. Cuando Claudia murió, o cuando pensé que había muerto, esa piedra dobló su tamaño. El accidente ocurrió en marzo de hace 3 años. Rodrigo me llamó tarde por la noche, con la voz quebrada de una forma que nunca voy a olvidar, diciendo que su carro se había salido de la carretera en una curva mojada entre Cuernavaca y Tepoztlán, que Claudia no había resistido, que él estaba en el hospital, herido, pero vivo, que mi nieta Isabela, de 4 años, había salido ilesa porque estaba con su abuela paterna ese fin de semana. Me caí de rodillas en el pasillo de mi casa. El velorio fue a caja cerrada. Rodrigo dijo que el estado del cuerpo no permitía que yo la viera, y yo, que nunca fui mujer de cuestionar cosas en momentos de dolor, acepté. Firmé los papeles que me trajeron, miré la urna de madera oscura y despedí a mi hija única en un panteón frío, con 16 personas, y ninguna de ellas me parecía completamente real. En los meses siguientes, Rodrigo me fue contando sobre las deudas. Claudia había pedido un préstamo para remodelar su casa sin contarme, por vergüenza de admitir que lo necesitaba. Eran 28,000 pesos. Los cobradores estaban llamando. Él apenas podía trabajar por las secuelas del accidente, e Isabela necesitaba escuela, apoyo psicológico, todo. ¿Qué podía hacer yo? Empecé a mandar 600 pesos al mes. Los sacaba de mi pensión de maestra de primaria jubilada, recortaba aquí y allá, dejaba de comprar medicina cuando pensaba que podía pasar sin ella, me mentía a mí misma diciendo que todo estaba bien. Lo hacía por Isabela, porque se lo había prometido al fantasma de Claudia, que yo cuidaría de su hija, porque Antonio habría hecho lo mismo, y yo necesitaba actuar como él lo haría para seguir sintiéndome completa. 3 años. 36 depósitos, poco más de 21,000 pesos de mi pensión de maestra, sin contar los extras de Navidad, el cumpleaños de Isabela, los uniformes escolares. Y fue una mañana de martes, esperando el camión, cuando la vi. Estaba del otro lado de la calle, caminando hacia la panadería de Don Beto. El cabello más corto de lo que recordaba, teñido de un rojo oscuro que Claudia nunca habría elegido en vida. Al menos no la Claudia que yo conocía. Pero la forma de caminar era la suya. Ese paso ligeramente apresurado, el hombro derecho un poco más alto que el izquierdo, la forma en que inclinaba la cabeza cuando miraba hacia un lado. Parpadeé. Miré de nuevo. La mujer entró a la panadería con un hombre que yo no conocía. La mano de él reposaba en la espalda de ella con una intimidad de quien ya conoce cada centímetro de esa persona. Llegó mi camión. No me subí.
Me quedé ahí parada en la banqueta por no sé cuánto tiempo, con el comprobante del depósito en la mano y un zumbido en los oídos que apagaba el ruido de toda la ciudad. Los peatones pasaban junto a mí, un repartidor de moto tocó el claxon, un niño me empujó sin pedir disculpas. No me moví. No podía ser ella. Era imposible. Claudia estaba muerta. Yo había ido al velorio, había sostenido la urna con las 2 manos, había puesto una margarita sobre la tierra del cementerio. Claudia estaba muerta. Pero esa forma de caminar, Dios del cielo, esa forma de caminar era la suya. Entré a la panadería unos 5 minutos después, con el corazón acelerado y las piernas temblorosas. Pedí un vaso de agua en la parte del mostrador más alejada, intentando localizar a la mujer sin que pareciera que buscaba a alguien. La panadería estaba llena, voces mezcladas, el olor a pan dulce que en otro día sería reconfortante. Caminé despacio por el lugar, mirando las mesas. Se habían ido. Salí a la banqueta y miré hacia ambos lados de la calle. Nada. El hombre y la mujer de cabello rojo habían desaparecido como si nunca hubieran existido, y me quedé ahí preguntándome si me estaba volviendo loca, si el luto finalmente me estaba pasando la factura en forma de alucinaciones en una mañana fría de la capital. Regresé a casa a pie, aunque estaba lejos, porque necesitaba tiempo para pensar. Fui directo al cuarto de Claudia, que había mantenido exactamente como ella lo dejó la última vez que me visitó, meses antes del accidente. Abrí el closet, saqué el álbum de fotos que estaba en la repisa de arriba y fui hojeando despacio, como quien busca algo que no sabe exactamente qué es. La Claudia de las fotos sonreía con su cabello castaño lacio, el hombro derecho siempre levemente más alto en las fotos de frente. Cerré el álbum. Me senté en la orilla de su cama y me quedé mirando la pared por un tiempo que no sé medir. Después tomé el teléfono y llamé a mi vecina Conchita, que trabajó 20 años como recepcionista en una clínica y conoce a medio barrio. Le dije, con una voz que traté de mantener tranquila, que había visto a una mujer en la calle que se me hizo muy parecida a mi hija, que sabía que era imposible, que probablemente necesitaba ajustar mi medicina de la presión. Conchita se quedó en silencio por un momento. Entonces dijo algo que yo no esperaba. Dijo que no era la primera vez que pensaba en llamarme por esa sensación, que ya la había visto 2 semanas antes, a una mujer parada en la esquina de mi calle que la hizo pensar en Claudia, que había descartado el pensamiento como una coincidencia, pero que ahora, con lo que yo contaba, la cosa era demasiado pesada para ignorarla. Me preguntó si sabía que el condominio de la esquina había instalado cámaras de seguridad a principios de año. No lo sabía. Ella conocía al administrador. Pasé la noche siguiente sin dormir de verdad. Me dormía y despertaba. Dormía y despertaba, con esa imagen regresando cada vez que cerraba los ojos. El paso apresurado, el hombro levantado, la mano del hombre desconocido puesta en la espalda de la mujer de cabello rojo con una familiaridad que me causaba una náusea que no sabía nombrar bien. Por la mañana, Conchita me buscó en casa y fuimos juntas a hablar con el administrador del condominio residencial Los Olivos, que está en la esquina donde yo esperaba el camión. Don Pancho, un hombre robusto y amable que siempre anda en bermudas, nos recibió en la entrada con un café ya listo, como si esperara visita. Conchita explicó la situación con más tacto del que yo habría tenido. Dijo que yo era una señora mayor, una madre que perdió a su hija, que creía haber visto a alguien sospechoso cerca del edificio y necesitaba revisar las imágenes de la cámara de la calle. Don Pancho no pidió más explicaciones. Dijo que las cámaras externas captaban un buen tramo de la banqueta de enfrente y que el sistema guardaba las imágenes por 30 días. Nos sentamos en una oficina apretada con olor a cloro, frente a un monitor viejo. Don Pancho fue navegando por el sistema con dedos sorprendentemente ágiles para un hombre de 70 años, y en 10 minutos ya estaba mostrando la grabación del día anterior, a la hora en que yo estaba en la parada del camión. La imagen era a color pero un poco borrosa. Me vi a mí misma en la banqueta, una figura pequeña de cabello blanco y abrigo azul, y después vi el otro lado de la calle. Vi al hombre y a la mujer pasando.
Aguanté la respiración. Don Pancho amplió la imagen todo lo que el sistema permitía. Tardé tal vez unos 10 segundos mirando ese rostro borroso en la pantalla, el cabello rojo oscuro, el perfil, el hombro. Después la cámara captó un momento en que ella giró levemente la cabeza. Tal vez para decirle algo al hombre de al lado, tal vez para mirar un aparador. Y por unos 3 segundos se pudo ver su rostro de frente. Sentí a Conchita apretar mi brazo. No dije nada. No pude decir nada. Pedí permiso con un gesto de cabeza y fui al baño de la entrada, donde cerré la puerta, me senté en la tapa del excusado y aguanté el llanto con toda la fuerza que me quedaba. No porque estuviera triste, sino porque, mirando ese rostro borroso en la pantalla, lo había reconocido. Y reconocerlo significaba que 3 años de dolor se habían construido sobre una mentira. Regresé a la oficina después de unos minutos. Le pedí a don Pancho que hiciera una captura de la mejor imagen disponible. La imprimió sin preguntar el por qué. Salimos con la hoja doblada en mi bolsa y Conchita solo me preguntó qué estaba pensando cuando ya estábamos en la banqueta, lejos de cualquier oído. Le dije que necesitaba estar segura antes de hacer cualquier cosa, que iba a llamar a mi cuñado Raúl, hermano de Antonio, ex investigador de seguros, alguien que sabía cómo encontrar cosas sin hacer ruido, que no iba a depositar el dinero del mes hasta entender qué estaba pasando. Conchita asintió. Me acompañó hasta mi casa en silencio, como lo hacen las buenas amigas, sin necesidad de llenar el aire con palabras que no servirían de nada. Raúl contestó a la segunda llamada. Tenía 81 años, jubilado hace 12, pero con una cabeza que aún funcionaba como cuando rastreaba fraudes de seguros en los 90. Le expliqué todo en voz baja, sentada en la cocina con la foto impresa frente a mí. Me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez, y cuando terminé, se quedó en silencio por unos 5 segundos que parecieron 5 minutos. Después dijo: «Mándame esa foto por WhatsApp, y no hagas ni un depósito más». Se la mandé. Y obedecí. Pasar los días siguientes fingiendo que todo estaba bien fue el esfuerzo más difícil de mi vida, y miren que he pasado por mucho. Cada mañana me despertaba con el estómago hecho nudo. Tomaba el café mirando la foto de Claudia que está en la pared de la cocina. Ella con su vestido blanco en su fiesta de 15 años, sonriendo a la cámara con Antonio al lado, e intentaba no pensar en lo que eso podía significar. Porque si era ella, si de verdad estaba viva, entonces el velorio había sido una farsa. La urna había sido una farsa. El luto de 3 años había sido una farsa. Y cada centavo que yo había depositado cada mes para Rodrigo había alimentado una mentira que destruyó algo dentro de mí que aún no sabía cómo nombrar. Raúl me llamó 4 días después. Su voz sonaba diferente, demasiado controlada, como se pone alguien cuando está aguantando mucho. Dijo que había logrado localizar a Claudia. Estaba viva. Vivía en un departamento rentado en la colonia Polanco, a unos 20 minutos de mi casa, con un hombre llamado Fabio Meireles, empresario del ramo de eventos. Raúl tenía la dirección, el número de departamento, el nombre del edificio. Había verificado el contrato en el registro. La renta estaba a nombre de Fabio, pero había documentos de correspondencia asociados al RFC de Claudia, al RFC de una mujer a la que yo había enterrado. Me quedé en silencio al teléfono por tanto tiempo que Raúl preguntó si seguía ahí. Dije que sí. Pregunté por Isabela, mi nieta. Raúl dijo que Isabela estaba con su padre, Rodrigo, en su departamento en la del Valle, donde vivía desde el accidente. Que la niña estaba inscrita en una escuela particular, que aparentemente iba y venía por su vida de niña de 6 años sin saber que la madre que ella creía muerta vivía a media hora de distancia. Ahí lloré. Esta vez no me aguanté. Lloré por teléfono, con Raúl esperando en la línea, con la paciencia de un hombre que ya lo ha visto todo y entiende que a veces el llanto es la única respuesta correcta para ciertas noticias. Lloré por la Isabela, que crecía creyendo que su madre había muerto en una curva mojada. Lloré por los 3 años de depósitos que había hecho recortando medicinas y dejando de comprar fruta,
Lloré por el Antonio que no estaba ahí para ayudarme a entender. Y lloré de rabia, que es el llanto más pesado de todos. Raúl vino a visitarme el sábado siguiente. Llegó en su coche. Él todavía maneja, gracias a Dios. Con un folder de plástico bajo el brazo y una expresión que solo le había visto una vez antes, cuando nos avisó que Antonio había sido encontrado muerto en el sillón. Esa expresión de quien está a punto de cambiarle la vida a alguien con información que no pidió tener. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Abrió el folder. En 3 días de trabajo, usando contactos que acumuló en décadas de investigación, Raúl había armado un cuadro de la situación que era más complicado de lo que imaginaba. Mucho más complicado. Claudia no había desaparecido por impulso. Todo había sido planeado con cuidado. El accidente era real. De hecho, ocurrió en la carretera entre Cuernavaca y Tepoztlán, en marzo de hace 3 años. Pero Claudia no estaba en el coche. El coche era de ella, y Rodrigo manejaba. La pasajera que murió en el accidente era otra mujer, cuyo cuerpo fue identificado con los documentos que Rodrigo presentó en el hospital como si fueran de Claudia. Raúl no me dijo de dónde venía esa mujer. Solo dijo que había indicios, documentos registrados de forma irregular y que eso era asunto de la policía, no nuestro. Me quedé mirando los papeles que él había esparcido en la mesa, copias de registros, estados de cuenta que no lograba descifrar, una foto impresa de baja calidad mostrando a Claudia y al hombre llamado Fabio entrando a un restaurante. E intenté organizar lo que estaba sintiendo. Estaba la traición. El descubrimiento de que mi hija no estaba muerta debería causarme alivio, y lo causaba, pero era un alivio envenenado, porque junto a él venía la conciencia de que ella había elegido desaparecer. Me había dejado creer que estaba muerta, y había seguido con su vida en algún departamento de Polanco, con un hombre llamado Fabio, mientras yo recortaba medicinas para mandarle dinero a su esposo. Estaba la cuestión del dinero. ¿Rodrigo sabía que Claudia estaba viva? ¿O él también era una víctima? ¿Las deudas que me presentaba eran reales? ¿O a dónde iba el dinero que yo mandaba? Y estaba Isabela, la niña que crecía sin madre por elección de su propia madre. Raúl leyó mi expresión y fue directo al punto, como siempre. Dijo que, antes que nada, yo tenía que decidir qué quería. Si quería enfrentar a Claudia, si quería involucrar a la policía, si quería proteger a Isabela por encima de todo. Porque las 3 cosas podían ser compatibles, pero el camino para cada una era diferente, y yo tenía que elegir por dónde empezar. No tuve que pensarlo mucho. Dije que quería la verdad completa antes de cualquier confrontación, que quería entender qué había pasado, quién sabía qué, a dónde había ido mi dinero, y que cualquier paso que diera tenía que considerar lo que fuera mejor para Isabela antes que cualquier otra cosa. Raúl asintió. Dijo que era la respuesta correcta. En las semanas siguientes, Raúl fue y vino varias veces con nueva información, y cada visita añadía una capa a un cuadro que se volvía más perturbador con cada revelación. Descubrimos que Rodrigo seguía recibiendo mi depósito mensual. El hombre tenía el descaro de llamar una vez al mes para dar noticias de Isabela, y nunca, ni una sola vez, dio señal de que supiera que Claudia estaba viva. Lo que planteaba la pregunta, ¿él sabía y estaba fingiendo? ¿O era genuinamente una víctima, abandonado por su esposa tanto como yo? Raúl fue discretamente a verificar las finanzas de Rodrigo a través de una conocida que trabajaba en una casa de bolsa. Lo que encontró fue desconcertante. Rodrigo no estaba en dificultades financieras. Tenía un empleo estable como ingeniero en una constructora, ganaba bien, vivía en un departamento de 2 recámaras bien mantenido. Las deudas que me había presentado justo después de la supuesta muerte de Claudia, esos estados de cuenta y notificaciones que había esparcido en mi mesa de la cocina mientras yo aún estaba aturdida por el dolor, no correspondían a ningún registro que se pudiera encontrar. El dinero que yo mandaba cada mes no estaba pagando ninguna deuda. Simplemente estaba yendo a la cuenta de Rodrigo. Y de ahí
Descubrió Raúl, después de unas semanas más de investigación, una parte se transfería a una segunda cuenta. Una cuenta a nombre de una persona moral, una microempresa registrada a nombre de Fabio Meireles, el hombre con quien Claudia vivía en Polanco. Me senté con esa información por algunos días antes de poder procesar lo que significaba. Rodrigo sabía que Claudia estaba viva. Él y Claudia habían orquestado la desaparición juntos. Ella se había ido, construido una vida nueva, y el esposo que se quedó atrás, ese hombre de voz quebrada que me llamó la noche del accidente, estaba trabajando con ella. Mi dinero de jubilada iba de mi cuenta a la de Rodrigo y de ahí a la empresa de Fabio, la nueva pareja de mi hija. Me habían convertido en una inversión. Cuando comprendí eso completamente, me quedé sentada en la silla de la cocina por un tiempo muy largo, sin poderme mover, las manos puestas en la mesa. La fotografía de Claudia a los 15 años, sonriéndome desde la pared. El silencio de la casa que, desde la muerte de Antonio, nunca fue completamente cómodo. Pensé en el esfuerzo de cada mes, en la forma en que miraba el estado de cuenta y calculaba si podía mandar los 600 sin dejar de comprar las medicinas para el colesterol, en la forma en que había rechazado una invitación para viajar con el grupo de la iglesia porque no podía darme el lujo de gastar en paseos mientras Isabela lo necesitaba, en cómo me despertaba de madrugada, a veces preguntándome si Claudia estaría orgullosa de mí por estar cuidando a su hija. Quité la foto de la pared. Miré el rostro joven de mi hija. No lloré esta vez. Sentí algo más frío que el llanto, más pesado. Y entonces decidí qué hacer. Raúl no quería que fuera sola. Dijo que era peligroso, que estaba emocionalmente comprometida, que podría hacer algo impulsivo que estropearía cualquier proceso legal posterior. Dijo que debía dejárselo a la policía, que las pruebas que había reunido eran suficientes para una demanda, que lo correcto era buscar a un abogado y dejar que las autoridades actuaran. Escuché todo. Asentí con la cabeza mientras él hablaba. Y el jueves siguiente tomé el camión sola hacia la colonia Polanco. No iba a confrontar a Claudia. Todavía no. Solo quería ver. Necesitaba una confirmación que fuera más allá de imágenes borrosas de cámaras de seguridad y papeles del registro que apenas sabía leer. Necesitaba ver a mi hija con mis propios ojos, de cerca, sin el vidrio de una pantalla o el papel de una fotocopia de por medio. La dirección que Raúl me había dado era un edificio de clase media alta en una calle arbolada. Llegué alrededor de las 10 de la mañana y me senté en una banca de un parque que había al otro lado de la calle, con la apariencia de una señora mayor descansando, lo cual no era muy diferente de la realidad. Compré un jugo en un puesto cercano. Esperé. Por 1 hora y media no pasó nada relevante. Personas saliendo y entrando del edificio, una señora de la limpieza con un carrito de mandado, 2 hombres de traje que parecían retrasados para alguna junta. Entonces la puerta de vidrio del lobby se abrió y ella salió. Esta vez estaba lo suficientemente cerca para verla sin ninguna duda. Era Claudia, mi hija, con el cabello rojo oscuro que no le quedaba nada bien, una bolsa de piel beige al hombro, lentes oscuros que no traía puestos cuando la vi en la parada del camión. Caminó en dirección opuesta a la mía, con ese paso apresurado que conocía desde que tenía 5 años, y corría por la cocina de mi madre detrás del gato. Me quedé en la banca. No me levanté, no la llamé, no hice nada. Observé a mi hija caminar y desaparecer en la esquina, y me quedé con esa visión por un tiempo que no sé cuánto duró, sosteniendo el vaso de jugo que se me había olvidado tomar. Una paloma se posó cerca de mis pies. Un camión pasó haciendo ruido. El mundo siguió funcionando con la brutalidad normal con la que el mundo tiene que seguir funcionando, incluso cuando algo dentro de ti se detiene por completo. Regresé a casa. Llamé a Raúl. Le dije que había visto a Claudia, que era ella, sin ninguna duda posible, que estaba lista para hacer lo que él había sugerido. Raúl se quedó en silencio por un momento. Supe que estaba calculando si debía regañarme por haber ido sola. Y entonces dijo que tenía una amiga abogada, la licenciada Patricia, especializada en derecho familiar y casos de fraude,
a quien quería presentarme la semana siguiente. Programé la reunión para el lunes. Fueron los 4 días más difíciles de mi vida. Cada mañana despertaba y lo primero que mi cerebro hacía era recordarme que Claudia estaba viva. Y por unos 2 segundos había un alivio enorme y casi físico, antes de que toda la situación regresara de golpe y ese alivio se transformara en algo que no tenía nombre exacto. Una mezcla de amor y rabia y luto e incredulidad que se quedaba dando vueltas sin encontrar dónde asentarse. No se lo conté a nadie más que a Raúl y Conchita. No porque no quisiera. Había momentos en que las ganas de llamar a alguien y soltarlo todo eran casi insoportables. Pero Raúl había sido claro. Cualquier cosa que llegara a oídos de Claudia, Rodrigo o Fabio antes de tiempo podría hacerlos desaparecer de verdad. Y yo no podía darme el lujo de perder a Isabela por culpa de una plática que no debió suceder. La reunión con la licenciada Patricia fue en su despacho, en un edificio corporativo en la colonia Roma. Una mujer de unos 50 años, cabello entrecano recogido, lentes finos, con ese aire tranquilo de quien ha escuchado historias peores que la mía y sabe exactamente qué hacer con ellas. Escuchó mientras Raúl y yo explicábamos todo. Fue tomando notas, haciendo preguntas cortas y precisas, sin demostrar sorpresa en ningún momento. Cuando terminamos, pidió ver los documentos que Raúl había reunido. Los analizó por unos 15 minutos en silencio. Después me miró y dijo, con una voz muy directa que agradecí, «Lo que tienen aquí es suficiente para una denuncia por fraude y abuso de confianza. Pero antes de eso, necesitamos una cosa más. Una prueba de que el dinero que usted enviaba todos los meses llegaba a manos de Claudia o de Fabio Meireles, no solo de Rodrigo, porque la cadena tiene que estar completa». Pregunté cómo lo lograríamos. Dijo que había una forma, y que tendría que ser paciente por unas semanas más. La licenciada Patricia tenía un contacto en una empresa de consultoría financiera que hacía análisis de flujo de efectivo en casos de sospecha de fraude. No era exactamente legal en el sentido más estricto, pero estaba dentro de una zona que ella describió como necesaria y defendible. Y después de 3 años siendo engañada, yo no estaba en posición de preocuparme mucho por zonas grises. Lo que el consultor encontró, en cerca de 2 semanas de trabajo, fue un rastro de dinero que funcionaba así. Los 600 pesos que yo depositaba en la cuenta de Rodrigo cada mes se transferían generalmente en 2 o 3 días a una cuenta de una persona moral. Esa empresa, registrada a nombre de un socio fantasma, recibía regularmente los montos y de ahí los distribuía. Una parte se quedaba para Rodrigo, quien vivía de su mitad como si fuera simplemente el salario normal de un ingeniero que paga sus cuentas. La otra parte iba directo a la cuenta personal de Fabio Meireles. 3 años de depósitos míos, 36 meses. Más de 21,000 pesos saliendo de mi pensión de maestra de primaria y alimentando el departamento de Polanco, donde mi hija vivía una vida nueva mientras yo prendía veladoras en el panteón. Cuando la licenciada Patricia me presentó el reporte, una tarde de lluvia fina en su oficina, sostuve el papel con las 2 manos y leí los números 2 veces para estar segura de que entendía. Después doblé el papel con mucho cuidado, como si fuera frágil, y lo guardé en mi bolsa. Pregunté qué pasaba con Isabela en todo este escenario. Era la pregunta que más pesaba desde el principio. Isabela tenía 6 años. Vivía con su padre, Rodrigo, quien aparentemente era un buen padre en el sentido práctico. La escuela particular, las consultas médicas, la rutina estable. Pero era un hombre que había participado en una farsa que privó a la niña de su abuela materna por 3 años, que la dejaba crecer creyendo que su madre estaba muerta, que usaba el dinero de la abuela para financiar la nueva vida de la mujer que había abandonado a su propia hija. La licenciada Patricia dijo que la situación de Isabela dependía mucho de lo que pasara con los adultos, que si el asunto llegaba a un proceso penal, y así sería, habría una evaluación de la custodia, que, en principio, en casos así, el juez consideraba el contexto completo y había posibilidades de que la custodia pasara a mí,
al menos temporalmente, mientras se resolvía la situación. No había pensado en esa posibilidad, que Isabela podría venir a vivir conmigo. Me quedé con ese pensamiento por unos días antes de poder decidir cómo me sentía al respecto. Era aterrador. Yo tenía 72 años. No había criado a un hijo en décadas. Mi casa era silenciosa y antigua, adaptada para una mujer que vivía sola. Una niña de 6 años exigía energía, paciencia, una rutina completamente diferente a la mía. Pero era Isabela. Era la hija de Claudia, los ojos de Antonio, la sonrisa de mi madre que había muerto sin ver crecer a su bisnieta. Era la única parte de esa familia que todavía era inocente en todo esto. Le dije a la licenciada Patricia que, si había cualquier posibilidad de que Isabela necesitara un hogar temporal, yo quería ser esa posibilidad. Lo anotó. La semana siguiente fue de preparativos. La licenciada Patricia levantó la denuncia junto con Raúl, presentando todas las pruebas que habíamos reunido. El Ministerio Público que recibió el caso era un hombre de mediana edad con cara de quien ya no se sorprende con nada, y leyó el material con atención antes de mirarme y decir que era un caso sólido. Se estaban preparando órdenes, una para Rodrigo y otra para la pareja, Claudia y Fabio. Habría cateos en las direcciones. Las cuentas bancarias serían bloqueadas preventivamente. Antes de que se ejecutara cualquier orden, la licenciada Patricia me sentó frente a ella y me preguntó si quería estar presente en el momento de abordar a Claudia. Dijo que era inusual, que normalmente los familiares esperaban en casa, pero que dada la naturaleza del caso y el hecho de que yo era la víctima principal, era decisión mía. Lo pensé por un momento. Dije que sí, quería estar ahí. No por rabia, aunque la rabia existía, profunda y legítima. No por venganza, sino porque 3 años de dolor y confusión y dinero recortado de mis medicinas merecían al menos el derecho de mirar a los ojos a la persona que había fabricado todo eso, de dejar que Claudia me viera, de existir frente a ella de una forma que no pudiera ignorar. La licenciada Patricia anotó una vez más y fijó la fecha para el jueves siguiente. El jueves amaneció con un sol inesperado para la estación, de esas mañanas que la Ciudad de México ofrece ocasionalmente como si pidiera disculpas por el invierno. Me vestí con cuidado. Elegí el abrigo café que Antonio me dio de cumpleaños unos años antes de su muerte, y tomé el café despacio, mirando por la ventana de la cocina hacia el jardín que necesitaba una poda. Raúl llegó a las 8 de la mañana. Seguimos hacia el despacho de la licenciada Patricia, de donde iríamos junto con el equipo de la Fiscalía hasta el departamento de Polanco. La licenciada Patricia estaba seria y práctica como siempre, con su folder bajo el brazo y el teléfono en la mano. Había 2 investigadores, una mujer y un hombre, que nos recibieron en la puerta del despacho con mucho menos ceremonia de la que esperaba. El trayecto hasta Polanco duró unos 20 minutos en el tráfico de la mañana. Fui sentada en el asiento de atrás del coche de Raúl, mirando por la ventana la ciudad que seguía funcionando sin ninguna consideración por lo que estaba a punto de pasar en mi vida. El edificio era exactamente como lo recordaba del día en que fui a espiar. Los árboles de la calle daban una sombra generosa. Parecía un lugar tranquilo, el tipo de lugar donde la gente despierta tarde los fines de semana y toma café con vista. Los investigadores subieron primero. Raúl y yo nos quedamos en la banqueta con la licenciada Patricia, esperando. Tardó unos 10 minutos. Entonces, la licenciada Patricia recibió un mensaje en el teléfono y dijo, con voz neutra, «Pueden subir». El departamento era en el 5º piso. El elevador subió despacio. Cuando la puerta se abrió y salí al pasillo, vi a los investigadores parados en la entrada abierta del departamento y vi, adentro, a Claudia. Estaba de pie en medio de la sala, de brazos cruzados, con la expresión de quien fue despertado por sorpresa y está tratando de decidir en tiempo real cómo reaccionar. El cabello rojo lo tenía recogido en un chongo de cualquier manera. Vestía una pijama y parecía más pequeña de lo que recordaba, de la mujer que había seguido a la distancia por las cámaras y por las calles. Cuando me vio, su expresión cambió de una forma que no sé describir exactamente. No fue horror,
aunque había algo parecido. No fue alivio, aunque por un segundo fugaz creí ver una sombra de ello. Fue más como el rostro de alguien que sabía, en algún nivel, que este momento llegaría, y que pasó años tratando de no pensar en él. No dije nada en el primer momento. Ella tampoco. Los investigadores estaban anotando cosas, abriendo cajones con cuidado, haciendo su trabajo con la eficiencia discreta de quien ya ha cumplido muchas órdenes. Fabio no estaba en el departamento. Se había ido más temprano a trabajar, descubrimos después. Sería abordado en su oficina. Entré a la sala y me quedé parada a unos 2 metros de mi hija. Había muchas cosas que podría haber dicho. Había preguntas que había formulado y reformulado a lo largo de semanas, discursos que había ensayado en mi cabeza durante las madrugadas en que el sueño no venía. Había rabia suficiente para llenar esa sala, ese piso, ese edificio entero. Pero cuando finalmente estuve ahí, a 2 metros de ella, lo que salió fue mucho más simple. Dije solamente, necesitaba verte. Claudia abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Dijo, con una voz en la que había un temblor que intentaba esconder, «Mamá, puedo explicarlo». Le dije que sabía todo, del accidente en el que ella no estaba en el coche, del dinero que iba de mi cuenta a la de Rodrigo y de ahí a Fabio, de las deudas que no existían. Se lo dije de una forma tranquila que me sorprendió a mí misma, sin alzar la voz, porque había agotado la voz alta en las madrugadas sola en casa. Lloró. Empezó despacio, después se volvió más intenso, y me vi en uno de esos momentos imposibles en que la persona que te lastimó está frente a ti llorando y el amor que sientes, porque el amor no se va, no funciona así, entra en guerra con todo lo demás que estás sintiendo. No la abracé. No pude. Dije que la investigación estaba hecha, que el proceso estaba en marcha, que la licenciada Patricia le explicaría los pasos siguientes. Dije que lo único que me importaba ahora, lo único que importaba más que cualquier otra cosa, era Isabela. Le pregunté si Claudia sabía que su propia hija crecía creyendo que ella estaba muerta. El llanto de Claudia cambió cuando dije eso. Se volvió diferente, más profundo. Y por primera vez en ese departamento vi en su rostro algo que parecía real, sin cálculos, sin estrategia. Un dolor que reconocí porque era parecido al mío. No dije nada más. Dejé que los investigadores hicieran su trabajo. Di la vuelta y fui a esperar al pasillo con Raúl, quien puso su mano en mi hombro sin decir palabra, que es exactamente lo que un buen cuñado hace. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeles, audiencias, declaraciones y reuniones con la licenciada Patricia que a veces duraban más de 2 horas y me dejaban con dolor de cabeza de tanto concentrarme. Rodrigo fue abordado el mismo día, en su trabajo. Fabio fue detenido en la oficina de su empresa. Los 3 fueron interrogados por separado, y lo que emergió en los días siguientes, a través de fragmentos que la licenciada Patricia me compartía con cuidado, solo lo que necesitaba saber, de la forma en que lograba absorberlo, fue una historia que había empezado mucho antes de lo que imaginaba. Claudia y Fabio se conocían desde hacía 5 años. Su relación había empezado mientras ella todavía estaba casada con Rodrigo, y la decisión de desaparecer se había construido a lo largo de meses, con Rodrigo aceptando formar parte del esquema a cambio de su tajada del dinero que vendría de mi pensión. El accidente real en la carretera, con otra persona en el coche, una situación trágica que los 3 aprovecharon de forma fría y calculada, había sido la oportunidad que esperaban. Ninguna de las explicaciones hacía la cosa más comprensible. Pero al menos tenía la historia completa, y había un alivio pequeño y amargo en entender el contorno de las cosas, aunque el contenido fuera horrible. El proceso penal avanzó. Había pruebas suficientes para acusaciones de fraude y abuso de confianza. La licenciada Patricia dijo que probablemente habría condena para los 3, pero que llevaría tiempo. Los procesos penales en México tienen el ritmo que tienen, y yo, con 72 años, necesitaba hacer las paces con la idea de que la justicia tiene un tiempo diferente al mío. Lo que más me importaba estaba pasando a la par. La situación de Isabela.
Con Rodrigo en prisión preventiva y Claudia respondiendo al proceso, hubo una medida cautelar pidiendo la custodia temporal de la niña. La licenciada Patricia había presentado mi nombre como posibilidad, con un informe detallando mi situación financiera, mi salud, mi historia como madre y abuela. Fui evaluada por una trabajadora social en una visita a mi casa que duró casi 3 horas. Una mujer joven, muy seria, que recorrió cada rincón de la casa. Hizo preguntas sobre mi rutina, mi salud, mi red de apoyo. Conchita fue llamada como referencia y se quedó unos 40 minutos platicando con ella en la sala mientras yo intentaba no monitorear la conversación desde la cocina. 3 días después, la licenciada Patricia me llamó. La custodia temporal de Isabela me había sido concedida. Fui a buscar a mi nieta un viernes por la tarde. Estaba en un centro de asistencia provisional, y cuando entré a un salón pequeño con juguetes tirados por el suelo y la vi sentada en un rincón con un libro de colorear en el regazo, más alta de lo que recordaba, con el cabello trenzado que alguien había cuidado con cariño. Necesité detenerme un segundo en la puerta para reorganizarme antes de seguir caminando. Isabela me miró por un momento, dudosa. Le dije que era su abuela Dora, que iba a vivir conmigo por un tiempo. Inclinó la cabeza levemente, de la forma en que Antonio hacía cuando estaba pensando en algo. Entonces preguntó, con una voz muy seria de niña que intentaba entender el mundo de los adultos: «Abuela, ¿tienes gato?» Dije que no, pero que la vecina Conchita tenía 2. Lo pensó por un segundo. Entonces dijo: «Está bien». Y fue a recoger sus cosas. En el camino de regreso a casa, ella fue sentada en el asiento de atrás, mirando por la ventana con esa atención silenciosa de niño que está registrando todo. Cerca de casa, preguntó si tenía galletas. Dije que sí. Preguntó si la dejaría ver la tele antes de dormir. Dije que tal vez, dependiendo de qué hora fuera. Aceptó el tal vez con una seriedad que me hizo pensar que era una niña acostumbrada a recibir respuestas inciertas. La primera semana fue difícil de la forma en que todo lo nuevo e importante es difícil. Tuve que reorganizar mi cuarto para que ella tuviera el espacio del cuarto de Claudia, que me propuse no presentar como el cuarto de tu mamá, porque no sabía todavía cómo manejar esa conversación. Tuve que aprender de nuevo los horarios de los niños, las comidas, el ritual del baño y del cepillo de dientes y de la pijama. Tuve que descubrir que Isabela le tiene miedo a los truenos y le gusta dormir con una lamparita encendida en la esquina. Pero también descubrí que se ríe fácil, que le gusta mezclar los colores cuando pinta y se enoja cuando alguien intenta corregirla, que guarda las galletas que sobran en un bolsillito de su pijama para después, que cuando tiene sueño, dice que no tiene, igual que su padre, igual que Claudia cuando era pequeña, igual que probablemente yo cuando era niña. Raúl vino a cenar la segunda semana y se quedó observando a Isabela jugar en la sala mientras tomábamos café en la cocina. Dijo, con ese estilo directo que es típico de él, que me veía 10 años más joven. No dije nada, pero era verdad que estaba durmiendo mejor. El juicio ocurrió casi un año después. Fui al tribunal con la licenciada Patricia y Raúl una mañana de noviembre, en uno de esos días que la capital ofrece a finales de año. Calor húmedo, tráfico pesado, el olor a tierra mojada que siempre me recuerda a la casa de mi madre en provincia. Isabela se quedó con Conchita. La sala del tribunal era más pequeña de lo que imaginaba, con ese olor a papel viejo y aire acondicionado que hace que el ambiente parezca fuera del tiempo. Rodrigo y Fabio estaban en una banca con sus abogados. Claudia estaba aparte, con un defensor de oficio, porque había cooperado con la investigación a cambio de consideración en la sentencia. No me volteé a mirarla cuando entré. Me senté. Miré al frente. El juez era un hombre de unos 50 y tantos años, con lentes y una voz que sonaba cansada de la forma particular de quien lidia hace años con lo que las personas son capaces de hacerse unas a otras. Leyó los términos del proceso con atención. Escuchó los argumentos de los abogados. Examinó las pruebas. Tardó 3 horas. Al final, Rodrigo fue condenado a 4 años de prisión por fraude y abuso de confianza. Fabio recibió 5 años
Por el mismo motivo más la participación activa en el esquema financiero. Claudia, en función de su cooperación con la investigación y del hecho de que las pruebas mostraban que ella había sido, en cierta medida, la ideadora menor del esquema, existiendo también un historial de presión por parte de Fabio, recibió 2 años con beneficios de libertad bajo fianza y obligación de reparación del daño. La reparación económica me fue devuelta en forma de un acuerdo que llevaría tiempo concretarse completamente, pero que la licenciada Patricia dijo que era sólido. Cuando salí del tribunal, el sol estaba en el punto más alto del día. Me quedé en la banqueta por un momento, con Raúl y la licenciada Patricia a mi lado, mirando la calle transitada, e intenté identificar qué estaba sintiendo. No era alegría. No exactamente. Era algo más parecido al fin de una tensión que había durado tanto tiempo que ya no recordaba cómo era no sentirla. Antes de subir al coche de Raúl, regresé adentro del tribunal por un momento. La licenciada Patricia fue conmigo. Claudia estaba en el pasillo con la defensora, esperando algún trámite, y cuando me vio pararme frente a ella, se quedó inmóvil. Nos quedamos así por unos segundos, mi hija y yo, con el ruido apagado del tribunal alrededor y toda la historia entre nosotras ocupando el espacio. Le dije, con una voz que salió más firme de lo que esperaba: vas a necesitar reconstruir muchas cosas. Va a ser difícil, pero si un día quieres reconstruir también la relación con Isabela, cuando ella sea lo suficientemente grande para entender y para elegir, yo no voy a impedirlo, porque ella es tu hija, y yo no tengo el derecho de robarle eso. Claudia se me quedó mirando con los ojos llorosos. Dijo, muy bajito: sé que no me lo merezco. Le dije, no te lo mereces, pero no es por ti, es por ella. Y me fui. Raúl estaba esperando en la banqueta con una expresión que no era una sonrisa, pero se le acercaba. Preguntó si estaba bien. Dije que sí. Y era verdad, de la forma imperfecta y complicada en que el bienestar es verdadero cuando la vida ha sido difícil por mucho tiempo. En el camino de regreso a casa, llamé a Conchita y le dije que ya íbamos para allá. Escuché al fondo, por el teléfono, a Isabela preguntando si su abuela ya venía. Conchita dijo que sí. Y escuché a mi nieta decir, con esa voz de niño que no mide el peso de las cosas que dice y por eso da en el clavo: ¡qué bueno! Porque ya terminé de colorear el dinosaurio y mi abuela prometió enseñarme a hacer pastel. No se lo había prometido, pero le iba a enseñar de todos modos. Llegamos a casa a media tarde. Isabela salió por la puerta corriendo con el dibujo del dinosaurio, verde con manchas moradas, porque a ella no le importa que los dinosaurios probablemente no fueran morados, y me lo entregó con la solemnidad de quien da un regalo importante. Miré el dinosaurio. A la niña con los ojos de Antonio. Dije que era el dinosaurio más bonito que había visto en mi vida. Me jaló a la cocina para hacer el pastel y fui, con la foto de Antonio en la pared viéndome pasar y el sol de la tarde entrando por la ventana que se me había olvidado cerrar por la mañana. Y pensé que había cosas que el tiempo se lleva y no devuelve. Y había cosas que el tiempo termina devolviendo de una forma diferente a como se fueron. Y era necesario tener valor para reconocer la diferencia entre una cosa y otra. Esa noche, después de que Isabela se durmió con la lamparita encendida en la esquina y las galletas guardadas en el bolsillo de su pijama, me senté en la cocina con una taza de té y me quedé en silencio por un tiempo. No le hablé a la fotografía de Antonio, como a veces había hecho en los años difíciles. No fue necesario. Había una presencia en la casa ahora que llenaba el silencio de una forma diferente, no borrando la ausencia, sino existiendo junto a ella, que es lo mejor que se puede pedir. Pensé en las cosas que aprendí de una forma en que no habría elegido aprender. Que el amor no protege a nadie de la traición, porque el amor es exactamente lo que hace posible la traición. Que la confianza ciega en quienes amamos puede ser una forma de cobardía disfrazada de lealtad. Que preguntar, cuestionar, verificar, incluso cuando duele, incluso cuando parece falta de fe, es a veces la única forma de protegerse a uno mismo y a quien depende de ti. Y que la justicia, cuando llega,
llega con la brutalidad discreta de las cosas reales, sin música de fondo, sin transformación mágica, solo con el alivio silencioso de que el peso que cargabas tiene un nombre ahora y será compartido por quien lo creó. Terminé el té. Fui a ver si Isabela estaba tapada, había pateado la cobija hacia un lado, como cada noche, y me quedé por un momento en la puerta del cuarto, mirándola dormir con esa confianza total que tienen los niños cuando se sienten seguros. Necesité 72 años y una de las peores experiencias de mi vida para aprender que proteger a quienes amamos a veces significa no aceptar en silencio lo que se nos dice, que la bondad sin preguntas puede ser usada en nuestra contra, y que cuando algo no tiene sentido, cuando la historia no cuadra, cuando el dinero desaparece de una forma que no cuadran las cuentas, cuando alguien que amamos parece al mismo tiempo presente y ausente, necesitamos tener el valor de mirar de cerca, incluso si lo que encontramos lastima. Especialmente entonces. Cerré la puerta del cuarto de Isabela sin hacer ruido. Fui a la cama. Dormí. Si esta historia llegó hasta tu corazón, haz algo por mí ahora. Deja un comentario aquí abajo con el nombre de tu país o ciudad. Quiero saber desde dónde me estás escuchando. Después, dale clic en me gusta, porque eso ayuda a que esta historia llegue a más personas que tal vez la necesiten. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y si quieres formar parte de algo más grande, apoyar este espacio de historias reales sobre familia, fe y nuevos comienzos, considera hacerte miembro del canal. Cada miembro hace la diferencia. Gracias por quedarte hasta el final. Tu tiempo es valioso, y yo lo sé.